Siguiendo con el tema de las relaciones métricas en el triángulo, vamos a ver la siguiente propiedad, que es uno de los teoremas más importantes dentro de las matemáticas y quizá uno de los que tiene más aplicaciones, y es el teorema de Pitágoras, denominado así por el matemático de apellido Pitágoras, quien fue el que lo propuso. Ahora, vamos a ver entonces cuál es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente: en un triángulo rectángulo, la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de la medida de los dos catetos al cuadrado. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y llamamos A a este cateto y B a este cateto, entonces vamos a tener que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Ahora, antes de ver la prueba de este teorema, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa. En nuestro caso vamos a tener lo siguiente. El primer ejemplo es el siguiente. Nos dan este triángulo rectángulo que nos dicen que este cateto mide 6 y este mide 10. Y nos piden hallar este, que mide x. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la hipotenusa que es el lado opuesto al ángulo recto, es decir, x, o sea, x al cuadrado, va a ser igual a este cateto al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, más 10 al cuadrado. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, que x al cuadrado va a ser igual a 36 más 100. Es decir, nos va a quedar que x al cuadrado va a ser 136. Pero nosotros no necesitamos x al cuadrado, sino x. Entonces vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados para que nos quede el valor de x. Es decir, nos va a quedar que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 136. Y esta sería la respuesta. Con una calculadora podemos ver un valor aproximado de este número, pero sin embargo lo podemos dejar expresado. Ahora damos otro ejemplo. Tenemos lo siguiente. Tenemos este triángulo rectángulo en el que nos dicen que este lado de acá, que es la hipotenusa, vale 12 y uno de esos catetos mide 7 y nos piden hallar este otro cateto. Entonces nuevamente usamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que esta hipotenusa al cuadrado, es decir 12 al cuadrado, va a ser igual a este cateto al cuadrado, es decir y al cuadrado, más el otro cateto que es 7 al cuadrado. Y entonces nos va a quedar que 12 al cuadrado, que es 144, va a ser igual a y al cuadrado más 7 al cuadrado, que es 49. Y entonces vamos a despejar y al cuadrado. Es decir, vamos a pasar este 49 que está sumando a restar. Y nos va a quedar que 144 menos 49 va a ser igual a y al cuadrado. Y entonces esta resta nos va a dar 95. Entonces 95 va a ser igual a y al cuadrado. Pero de nuevo nosotros necesitamos el y. Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Es decir, nos va a quedar raíz cuadrada de 95 va a ser igual a y. Y esta sería la respuesta. Nuevamente podemos simplificar esto descomponiendo en factores primos o simplemente usando una calculadora y dar un valor aproximado. Sin embargo, podemos dejarlo como está así expresado. Ahora vamos a hacer la prueba del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Primero recordemos de nuevo el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice? En un triángulo rectángulo la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las medidas de los catetos al cuadrado. Es decir, vamos a tener esto. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Entonces tenemos eso, tenemos nuestro triángulo rectángulo, la medida de este lado mide A, la de este B y este es H. Ahora lo que vamos a hacer es trazar la altura que corresponde a la hipotenusa. Es decir, vamos a trazar este segmento
que como es altura, va a decirnos que este ángulo va a ser recto. Y entonces observen lo que tenemos. Este ángulo de aquí va a ser congruente con este ángulo de aquí. Por lo siguiente, nosotros tenemos que como este es 90 grados y la suma de los ángulos internos es 180, entonces la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90. Es decir, este ángulo que es BA, y llamemos a este punto D, el ángulo BAD, más este otro ángulo de aquí que es el ángulo ABD, sus medidas va a ser igual a 90 grados. Es decir, son complementarios. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que este ángulo más este, sus medidas también es 90 grados. Por lo mismo que acabamos de decir, porque esto es un triángulo rectángulo y la suma de los ángulos internos es 180. Entonces la suma de estos dos debe ser 90. Es decir, vamos a tener que la medida del ángulo ACB más la medida de este ángulo, que es el ángulo CBA o ABC, es igual a 90 grados. Pero observen, este ABD es lo mismo que este ABC. Y entonces si pasamos este para este lado, es decir, si nos queda que la medida del ángulo BAD es igual a 90 grados menos la medida del ángulo ABD. Y aquí nos va a quedar lo siguiente también, nos va a quedar que la medida del ángulo ACB va a ser igual a 90 grados menos la medida del ángulo ABC. Pero observen, el ángulo ABC es el mismo ángulo ABD. O sea que estas dos medidas son iguales. Es decir, estos dos ángulos tienen igual medidas y por tanto son congruentes. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo primero es que este ángulo, que es el ángulo BAD, va a ser congruente con el ángulo ACB. Y entonces este ángulo también es congruente con el mismo. Entonces observen, en este triángulo, en el ADB y en el ABC, nosotros tenemos tres ángulos congruentes. Es decir, tenemos que esos dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, el triángulo ADB es semejante con el triángulo ABC. Ahora observen lo mismo. Observen esto acá. Este triángulo, que es el triángulo ADC, y el grande, que es ABC, tenemos que tienen este ángulo en común. Y este también, porque este es un ángulo recto. Entonces van a tener en común también este ángulo de aquí. Y nuevamente, vamos a tener entonces que este triángulo de aquí, que es el triángulo ADC, va a ser semejante al triángulo ABC. Ahora, ¿qué vamos a tener? De esta primera semejanza vamos a tener lo siguiente, que este segmento, que es A, es a este otro segmento que vamos a ponerle, que va a tener una medida M, y a este vamos a ponerle que tenga una medida N, a este de acá. Entonces vamos a tener que este A es a este segmento, o sea, A va a ser a M, como el correspondiente, es decir, la hipotenusa de aquí, que vale H, es al correspondiente de este. Es decir, aquí el correspondiente era M, en nuestro triángulo ABC el correspondiente es A.
Y entonces recuerden que cuando tenemos esto lo que nos va a quedar es lo siguiente. Es que vamos a multiplicar en cruz. Es decir, este por este, o sea a al cuadrado, va a ser igual a m por h. Ahora, va a pasar lo mismo con esta otra semejanza. ¿Qué vamos a tener? Que este lado, que es b, es a n, como sus correspondientes en el triángulo grande. Es decir, el b es la hipotenusa en este triángulo, o sea que sería la hipotenusa aquí, que es h, es al lado opuesto a este ángulo verde, que sería este lado de aquí, que es b. Y de nuevo aquí nos va a quedar que este por este, o sea b cuadrado, va a ser igual a n por h. Y ahora observen lo siguiente. Vamos a sumar a cuadrado más b cuadrado. Entonces vamos a tener que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual. Entonces a al cuadrado vale m por h. Más b al cuadrado, que es n por h. Y entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Sacamos factor común, entonces nos va a quedar lo siguiente. Sacamos factor común h y nos queda n más m. Pero observen, n más m es h. Entonces lo que nos va a quedar aquí es que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h por h. Es decir, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h al cuadrado. Y eso era justo lo que queríamos probar. Entonces aquí quedó probado el teorema de Pitágoras, que va a sernos de gran utilidad.